Buen día, nosotros somos estudiantes de la maestría en estándares internacionales de contabilidad y auditoría del curso Gestión de Riesgos 1. Somos el grupo número 4 y en esta ocasión pues vamos a tener a bien presentarles lo que es el riesgo de mercado. Iniciaremos conociendo qué es un riesgo. Bueno, es una contingencia o proximidad de un daño. También dice que es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, o de que alguien o algo sufra un perjuicio o daño. Un riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas por separado no representan un peligro, pero si se juntan se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. Sin embargo, los riesgos pueden reducirse o manejarse. ¿Qué es un mercado? Bueno, un mercado es un conjunto de transacciones de procesos o intercambios de bienes o servicios entre individuos o entidades que llegan a un acuerdo entre producto o servicio y el precio que se cobrará o se establecerá por este. Un mercado pues, es un lugar físico o virtual en el cual, como mencionábamos, se intercambian productos o servicios a cambio de dinero. Ahora podemos definir lo que es riesgo de mercado. Es como se denomina a la probabilidad de variaciones en el precio y posición de algún activo de una empresa. También conocido como riesgo sistemático, este riesgo se presenta por las pérdidas de valor que puede tener un activo debido a la fluctuación de su precio en el mercado. En el caso de una empresa, el riesgo de mercado está asociado con las contingencias que, de forma directa o indirecta, pueden alterar las variables mercantiles o económicas de las ventas o la cotización. Es uno de los riesgos financieros más comunes que se pueden presentar porque está relacionado con la variación de un precio o tasa de mercado. Por ejemplo, el riesgo de una empresa guatemalteca que invierta en China puede perder dinero derivado de las divisas. Es un riesgo de tipo de interés que se engloba dentro del riesgo de mercado. Basilea y riesgo de mercado. La Superintendencia de Bancos nos presenta esta tabla de resumen sobre los acuerdos de Basilea. Iniciaremos conociendo sobre qué son estos acuerdos. Bueno, el Comité de Basilea o Comité de Supervisión Bancaria de Basilea es una entidad que brinda orientación a nivel mundial en materia de regulación financiera. Sus recomendaciones están plasmadas en los acuerdos de Basilea. No son de obligatorio acatamiento. Vemos el primer acuerdo de Basilea o Basilea I que fue emitido en 1988. Este requería a las entidades mantener capital regulatorio para el riesgo de crédito. Dicho dictamen estableció un mínimo de recursos propios del 8% a las entidades financieras. En 1996 se realizó una enmienda al acuerdo Basilea I para incorporar el requerimiento de capital también para los riesgos de mercado. En el año 2004 surge Basilea II. Este sigue manteniendo el requerimiento de capital y adiciona los activos ponderados, los cuales debían ser evaluados en riesgo de crédito, riesgo operacional y riesgo de mercado, teniendo dos métodos de aplicación, siendo el método estándar y el método de modelos internos. Entre las modificaciones o mejoras que se hacen en Basilea II, vemos el proceso de examen del supervisor, que entre ellas destaca el llamado a los bancos a preocuparse por su solvencia y la disciplina del mercado. Esto último quiere decir que las entidades financieras deben ser transparentes al informar sobre el nivel de riesgo de sus operaciones. En el año 2009 mejora las medidas de riesgo con las titulizaciones y las exposiciones de la cartera de negociación. Finalmente se emite Basilea III en el año 2010, la cual es la que se encuentra vigente a la fecha, y este está orientado al incremento del capital requerido, la introducción de un estándar global de liquidez y el aumento de la sensibilidad al riesgo. Un mayor nivel de riesgo supone mayores necesidades de capital. Incorpora que se deberán realizar al menos una vez al mes pruebas de estrés de la exposición a los principales factores de riesgo de mercado.
Alcance y naturaleza de los sistemas de medición y de información del riesgo de mercado. Como hemos visto, el riesgo de mercado tiene su origen en la posibilidad de que se produzcan pérdidas en el valor de las posiciones mantenidas o de los activos como consecuencia de los movimientos en las variables de mercado que inciden en la valoración de los productos y activos financieros en la actividad de trading. Los principales riesgos que se generan se pueden catalogar en las siguientes agregaciones. Tipo de interés. Surge como consecuencia de la exposición al movimiento en las diferentes curvas de tipos de interés en los que se está operando. Renta variable. Surge como consecuencia del movimiento en el precio de las acciones. Tipo de cambio. Se produce por el movimiento en los tipos de cambio en las diferentes divisas en las que se tiene posición o el diferente tipo de cambio que se esté utilizando en moneda extranjera. Riesgo de precio de la mercancía. Este riesgo de mercado se refiere a la probabilidad de que exista un resultado negativo relacionado con los precios de los productos, servicios y a la vez de la compañía frente a estos commodities. En este sentido, el riesgo de mercado recoge posibles circunstancias adversas y determinantes para la situación de una empresa. Cuando en el mundo empresarial hablamos de riesgo de mercado, se marcan aquellas contingencias que de manera directa o indirecta afectan a las variables mercantiles y económicas de la venta y cotización de las empresas. Entonces, con la finalidad de medir y controlar los riesgos de mercado, la métrica de referencia comúnmente aceptada es el valor en riesgo, o VAR por sus siglas en inglés. El VAR es un concepto que nace a finales de los años 80 de la mano de JP Morgan con su pionero modelo RiskMetrics TM. Pues esta métrica corresponde a estimar a un horizonte determinado unas pérdidas con el nivel de confianza asociados que se pueden sufrir como consecuencia de la incertidumbre de mercado inherente a una determinada posición de activos financieros. La medición del riesgo de mercado generalmente se utiliza para posiciones que se gestionan de manera activa, bien comprando y vendiendo o bien cubriendo tus riesgos. Las estimaciones internas métricas de VAR están profundamente arraigadas en las entidades financieras tanto para uso en gestión como para uso regulatorio. De hecho, fue el primer riesgo con anterioridad a Basilea II para el que el Comité de Supervisión de Basilea contempló la posibilidad de utilizar modelos internos para la determinación de los requerimientos de fondos propios por este riesgo. Dicha posibilidad se contempló tanto en la modificación de 1996 del Acuerdo de Basilea I y se mantuvo en el posterior Acuerdo de Basilea II. Cuando nos referimos a riesgo de mercado, engloba aquellas variables que se rigen específicamente en el mercado libre, mediante la oferta y la demanda. Quiere decir que no corresponden con decisiones políticas directamente, sino con la mera operatividad de la ley de la oferta y la demanda, y que comúnmente tienen incidencia sobre la estrategia de ventas y valoración de las empresas. Existen estándares revisados sobre requerimientos mínimos de capital por riesgo de mercado. Con base a ello, nacen métodos para evaluar este riesgo de mercado. Dentro de los métodos encontramos el método basado en modelos internos, que se inicia con la determinación de las mesas de negociación admisibles. ¿Verdad que se inicia con evaluación general de modelo interno de capital para el riesgo en toda la entidad bancaria? Si este no es apto, se utiliza el método estándar para la cartera de negociación. Pero si este es apto, los bancos designan qué mesas de negociación entran en el ámbito para la aprobación de modelos y cuáles no. Hay que hacer énfasis en las mesas sujetas, aquí los bancos excluirán aquellas mesas donde los requerimientos de capital con el método estándar sean inferiores. Las mesas no sujetas se capitalizarán como si fuera una cartera de arreglo con el método estándar. Las mesas que quedan excluidas del método de modelos internos no podrán ser admitidas durante al menos un año. Si estas están fuera de ámbito, se utilizan el método estándar para mesas de negociación específicas, y estas se refieren a las exposiciones de titulización en la cartera de negociación que quedan completamente fuera del ámbito de los modelos internos y se capitalizan con el método estándar revisado.
Pero si estas son aptas, pues entra una evaluación de los resultados de los modelos por mesa de negociación con criterios cuantitativos, umbrales claros para incumplimiento de asignación de pérdidas y ganancias y procedimientos de backtesting. Cuando se refiere al backtesting, se refiere a comparar para cada mesa el valor de riesgo estático a un día de los percentiles 97.5 y 99. Si este no es apto, pues volvemos a caer a utilizar el método estándar para mesas de negociación específicas. Y si esta es apto, pues entra un análisis de factores de riesgos individuales, factores de riesgo que deben basarse en precios reales y verificables, y la frecuencia de las observaciones de precios. Bueno, tenemos factores de riesgos modelables y factores de riesgos no modelables. Estos son basados en los requerimientos de capital, que para que el banco pueda clasificar un factor de riesgo como modelable, pues debe existir un conjunto suficiente de transacciones representativas. El precio se considerará real si ciertas condiciones se cumplen, por ejemplo, una cotización firme. Una vez el factor de riesgo sea modelable, pues se utilizarán los datos más apropiados para calibrar. Seguimos con los factores de riesgos modelables y encontramos el modelo de pérdida esperada. Pues este se refiere a la medida equiponderada de los requerimientos de capital calculados basados en la pérdida esperada para carteras diversificadas y la pérdida esperada parcial para no diversificadas para clases de riesgos concretos. Pues aquí el banco debe calcular su requerimiento de capital internamente modelizado para toda la entidad utilizando este método sin restricciones supervisoras sobre las correlaciones entre cada clase de riesgo. Tenemos pues los requerimientos por riesgo de incumplimiento, ¿verdad? Que capta el riesgo de incumplimiento de las exposiciones crediticias y accionariales en la cartera de negociación sin los efectos de diversificación permitidas con otros riesgos de mercado. Y tenemos entre los riesgos no modelables pues el suplemento de capital. Pues esa es una medida agregada de capital regulador para todos los factores de riesgos no modelables en las mesas aptas para aplicar modelos. Aquí nos indica que para cada factor de riesgo no modelable, pues el horizonte de liquidez del escenario tensionado debe ser el más alto de los valores siguientes. El mayor intervalo de tiempo entre dos observaciones de precio consecutivas durante el año procedente y el asignado al factor de riesgo. Tenemos el método estándar, ¿verdad? En donde nos indica que todos los bancos deben de calcular y remitir mensualmente a su supervisor el método. Cuando su supervisor se lo exija, pues el banco debe de determinar sus requerimientos de capital regulador por riesgo de mercado con arreglo al método estándar. Este método se divide en el método basado en sensibilidades, en el requerimiento por riesgo de incumplimiento para clases de riesgo prescritas y suplemento para el riesgo residual. Con el método de sensibilidad, pues nos indica requerimientos de capital para sensibilidades frente a factores de riesgo, delta, vega y de curvatura dentro de un conjunto prescrito de clases de riesgo. Nos indica que deben de calcularse 3 cifras de requerimiento de capital para cada clase de riesgo, pues utilizando distintas correlaciones. El requerimiento de capital aplicado a cada cartera es el mayor. El requerimiento de capital agregado es la suma simple de cada requerimiento de capital a nivel de riesgo. Dentro de este método de sensibilidades pues se encuentran instrumentos que tenemos sin opcionalidad, que encontramos la sensibilidad de riesgo delta, el instrumento con opcionalidad y con su sensibilidad que tenemos el riesgo vega y riesgo de curvatura. Dentro de la sensibilidad de riesgo delta y vega pues encontramos los siguientes requerimientos de cumplir, ¿verdad? Donde se debe de hallar una sensibilidad neta de los diferentes instrumentos frente a cada factor dentro de cada clase de riesgo. También se debe de calcular la sensibilidad ponderada, pues multiplicando la sensibilidad neta
y la correspondiente ponderación por riesgo. Y agregar la sensibilidad ponderada por riesgo dentro de la misma categoría, pues utilizando el parámetro de correlación. Y agregar las posiciones de riesgo entre categorías de cada clase de riesgo, utilizando un parámetro de correlación. Y como último paso, pues el cálculo de requerimiento de capital agregado es la suma de cada requerimiento de capital según la clase de riesgo. Y con respecto a la sensibilidad de riesgo de curvatura, pues tenemos que hallar un requerimiento por riesgo de curvatura neto para cada factor de riesgo y la agregación de la exposición al riesgo de curvatura dentro de cada bucket, utilizando la correlación. Y también la agregación de las posiciones de riesgo entre categorías de cada clase de riesgo utilizando la correlación. Y como resultado, pues vamos a tener siempre el cálculo del requerimiento de capital agregado, que sería la suma de cada requerimiento de capital según la clase de riesgo. Y dentro del requerimiento por riesgo de incumplimiento, para cada clase de riesgo prescrito, pues él capta el riesgo de salto a default en 3 cálculos independientes del requerimiento de capital de default. Para no titulizaciones que no están en la cartera de negociación con correlación y titulizaciones. Se permite el reconocimiento limitado de las coberturas dentro de cada categoría de buckets y no se reconoce la diversificación. Y dentro del suplemento por riesgo residual encontramos las ponderaciones por riesgo aplicando importes nacionales de instrumentos de pago no lineales. También capta cualquier otro riesgo distinto de los principales factores de riesgo que quedan reflejados en el método basado en sensibilidades y en el requerimiento por riesgo de incumplimiento para clase de riesgos. Ofrece un tratamiento de capital simple y conservador para los instrumentos más sofisticados de la cartera de negociación. Tenemos la siguiente cuestionante, que cómo se hace frente al riesgo de mercado. Tenemos un ejemplo que si una empresa exporta al exterior, debe de establecer una herramienta de cobertura adecuada ante fluctuaciones del tipo de cambio de moneda extranjera. Tenemos el supuesto que estamos en el mercado muy competitivo. Esta empresa pues deberá establecer estrategias de posicionamiento, de marketing y promociones para intentar que el producto crezca y se mantenga entre las preferencias. También debe de establecer políticas y procedimientos que están relacionados con las fluctuaciones de las divisas en los mercados nacionales como internacionales. Así como si una empresa se instala en un país con alta inflación, pues deberá atender a movimientos en una alta tasa de tipo de interés. A continuación veremos 2 videos. Uno de ellos nos explica de una manera más resumida el riesgo de mercado y el segundo pues ejemplifica el cálculo del riesgo de mercado. Hola, hoy les hablaremos de riesgo de mercado, también conocido como riesgo sistemático. Es el riesgo de que el valor de un portafolio de inversión disminuya debido a cambios en valor de los factores de riesgo de mercado. El riesgo de mercado es como se denomina la probabilidad de variaciones en el precio y posición de algún activo de una empresa. Es el que afecta al tenedor de cualquier tipo de valor ante las fluctuaciones de precio ocasionadas por los movimientos normales del mercado. Cuando hablamos de riesgo de mercado, hablamos de un concepto general que engloba otros, como riesgo de cambio en el tipo de interés, riesgo de variaciones en el tipo de cambio de divisa, riesgo de posicionamiento y a sección del producto, riesgo de variaciones del precio de mercancías y riesgo de variaciones en precios de acciones. En este sentido, el riesgo de mercado recoge posibles circunstancias adversas y determinantes para la situación de una empresa. ¿Cómo se hace frente al riesgo de mercado? Dependiendo del tipo de riesgo de mercado que más pueda afectar, pueden establecerse elementos y herramientas de contingencia. Por ejemplo, 1. Si una empresa exporta al exterior, deberá establecerse una herramienta de cobertura ante fluctuaciones del tipo de cambio de la moneda extranjera. 2.
Si una empresa se instala en un país con alta inflación, deberá atender a movimientos en una alta tasa de tipos de interés. En general, cuando hablamos de riesgo de mercado, hablamos de aquellas variables que se originen específicamente en el mercado libre mediante oferta y demanda, es decir, que no corresponden con decisiones políticas, sino con la operatividad de la ley de oferta y demanda. Cálculo. Al igual que con otras formas de riesgo, la pérdida potencial debido al riesgo de mercado se puede medir de diferentes formas. Tradicionalmente, una convención es utilizar el valor de riesgo VaR. VaR es un método para cuantificar la exposición al riesgo de mercado. A continuación, analizaremos los principales riesgos del mercado y sus características. Existen dos tipos de riesgos de mercado: riesgos cuantificables y riesgos no cuantificables. Entre los riesgos cuantificables tenemos 1. Riesgo de mercado, 2. Riesgo de crédito, 3. Riesgo de contraparte, 4. Riesgo de emisor, 5. Riesgo de liquidez. Entre los riesgos no cuantificables tenemos 1. Riesgo de cambio, 2. Riesgo de tasas de interés, 3. Riesgo legal. Riesgo de precio de commodities. Ejemplo: 1. Sea una posición larga de 10.000 onzas de oro. 2. Un descenso en la cotización del oro de $5 por onza supone una pérdida de $50.000. Riesgo de disminución de la demanda. Ejemplo: una empresa tiene proyectado vender 2.000 unidades de su producto, pero la demanda disminuye y las ventas bajan a 1.000 unidades. Estrategias para mitigar este riesgo. Variación de precios de la materia prima. Cerrar contratos con los proveedores, de tal manera que permita mantener el mismo precio por un precio determinado. Riesgo de tipo de cambio. Podría fijar los precios de venta en dólares y le garantice un precio estable por cierto tiempo. Riesgo de precio de las acciones. Se puede reducir el riesgo diversificando la inversión en la compra de acciones de diferentes empresas. Riesgo de precio de commodities. Desarrollar experiencia en commodities y mitigar la volatilidad del precio a través de contratos de compra-venta, instrumentos financieros y estrategias de coberturas. Riesgo de disminución de la demanda. Tener claramente establecidos las estrategias a seguir en caso la demanda disminuya para que las ventas no bajen en la misma proporción. Según el Acuerdo de Basilea, se recomienda gestionar el riesgo de acuerdo a los siguientes lineamientos. Compromiso de la alta dirección. Será responsabilidad del directorio u órgano equivalentemente el establecimiento y cumplimiento de políticas y procedimientos para identificar y administrar apropiadamente los riesgos. Evaluar el mercado. Un registro diario debe ser aplicado por las empresas y a valor de mercado las posiciones en toda clase de inversiones financieras, temporales o negociables. Medición del riesgo de mercado. Los intermediarios financieros deberán utilizar una medida consistente para calcular diariamente el riesgo de mercado de sus posiciones. Pruebas de estrés. Las empresas deberán simular diferentes escenarios y realizar pruebas de estrés relevantes para la administración del riesgo de la tasa de interés. Experiencia profesional. Los funcionarios y responsables de las áreas involucradas en la realización de operaciones sujetos a riesgo de mercado y los profesionales que las conforman. En conclusión, el riesgo de mercado guarda relación con la incertidumbre propiciada por el comportamiento de factores externos a la organización. Este video fue presentado por Maciel Jara Flores, Fiorella Valls Carrasco, Rosario Cancho Tapia y Sonia Camana Vega. Si te gustó nuestro video, dale una manito arriba. ¡Hasta pronto! El día de hoy vamos a presentar el modelo EUMA con respecto a riesgos de mercado. Para poder entender mejor el problema, quiero que me acompañen con la lectura. Primero, nos dice que
Antes de seguir con la lectura, vamos a usar estas fórmulas, el VAR, el duration y la sensibilidad, pero les voy a explicar a lo largo del camino. Una cartera está compuesta aquí por 20.000 bonos. Vamos a poner N igual a 20.000. A 20.000 bonos del Tesoro de Estados Unidos y con un nominal de $1.000, con un precio. El precio va a estar en porcentajes. El precio va a estar en porcentaje que va a ser el 97.35%. El precio siempre va a ser el porcentaje del valor nominal. El pago, el bono paga un cupón anual del 5%. El cupón va a ser igual al 5%. Pero el bono se amortiza a la par. ¿Qué quiere decir que se amortice a la par? Quiere decir que el principal se va a pagar al final del periodo. La fecha actual coincide con la fecha del cupón que ha sido abonado y queda pendiente el pago de 8 cupones. El pago de 8 cupones. Esto quiere decir que la fecha del inicio se empezó el 1 de enero del 2020, va a acabar el 1 de enero del 2028. Seguidamente, aquí nos dice que hay una volatilidad estimada del plazo de un día a la fecha actual es del 0.06%. Aquí vamos a poner el 0. Y la variación de la tasa de interés con respecto a la de ayer es el menos 0.04% y el lambda es 0.82. El valor del lambda se va a caracterizar porque cuanto menor sea esta, va a pasar que va a dar mayor peso a los datos más recientes. Aquí vamos a colocar lo que les indiqué, la fecha de liquidación, por ejemplo, el 1 de enero del 2020 y la fecha de vencimiento también el 1 de enero del 2028, porque son 8 cuotas, ahí nos dan como dato. Nos pide utilizar el modelo de UMA para la estimación de la volatilidad. Pero para ello, la pregunta 1 nos pide calcular primero la sensibilidad. Para la sensibilidad vamos a poner acá el cupón, el tiempo, el cupón, el flujo y vamos a usar esta fórmula de acá donde nos dice que va a ser 1 más el R. Este R es el TIR del bono o el yield maturity. Quiere decir que es hasta el final del periodo, la tasa que se va al vencimiento. Esto por menos el tiempo. El de acá, luego el siguiente flujo, vamos primero a poner 0, 1, hasta el periodo 20, hasta el periodo 8. Aquí no hay nada, los cupones van a estar representados igual de acá del 5% por el valor nominal. Y el flujo va a ser igual a esto. Pero al final, como dijimos que se va a pagar el principal en el último periodo. Aquí va a ser el flujo negativo, va a ser igual a menos el precio del bono. Esto lo vamos a poner con rojo. Esto lo voy a hacer con el propósito de enseñarles dos métodos para calcular el TIR. Seguidamente les voy a enseñar. Para el TIR, primero el ejercicio no nos está dando esa información. Vamos a ponerlo, por ejemplo, a 2%. Y acá va a ser igual a 1 más la tasa
esto elevado a la menos el tiempo. Estos son los factores de descuento, y estos factores de descuento luego van a ser multiplicados por sus respectivos flujos. Y seguidamente, como nos podemos verificar en la fórmula, esto va a tener que ser multiplicado por el tiempo. De nuevo, esto por el tiempo. Teniendo estos datos, todos los flujos que se encuentran en esta parte de acá, la sumatoria de ellos va a ser igual al precio, y la sumatoria de estos de aquí son los flujos que tenemos en esta parte de la fórmula. Con ello vamos a hallar la duración y la duración modificada. Vamos a ver que la duración va a ser igual a los flujos entre el precio del bono. Pero como les dije, aquí el TIR no nos está dando como información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay dos formas. Primero podemos usar la función TIR. Y poner acá todos los valores que tenemos. Y nos sale este valor. O también, otra alternativa es poner igual. Seleccionar aquí, irnos a datos, ir a la función buscar objetivo, definir celda. Aquí va a ser el precio del bono, que va a ser este de acá. Este de acá representa el precio, como les informé, y acá va a ser el valor que va a ser el nominal por el precio en porcentaje, que va a ser 973.5, y vamos a cambiarlo aquí por la celda de acá. Y aquí, como vemos, si nos fijamos, nos está dando el valor del TIR, que es igual al que hallamos de antes. Igualmente, con la duración modificada, les voy a enseñar otra forma de poder calcularlo. Va a ser igual a la duración, y acá está en la liquidación, la fecha de vencimiento, el cupón, que es el 5%, también la TIR, que ya la hallamos, la frecuencia 1 y 1. Listo, miren que nos sale el mismo valor. Y ahora la duración modificada, que también nos piden los mismos datos. Por el cupón, que es el 5%, por la tasa. Listo. Ya tenemos lo que es la duración. Aquí, como les informé, miren, la sensibilidad, la duración modificada, que va a ser la sensibilidad, va a ser la duración entre 1 más la tasa, o 1 por el TIR, igual entre 1 más el TIR, o la tasa, la yield maturity, nos sale el mismo valor. Ya teniendo esto como información, ahora vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Qué nos está diciendo la segunda pregunta? Dice calcule el VAR normal, pero para ello nos da información que el horizonte temporal, es de 10 días. Es de 10 días. También nos da un nivel de confianza de 99.9%. Ello quiere decir que es necesario para calcular el K de alfa, como vemos aquí en la fórmula del VAR. Para ello vamos a usar la función inversa normal estándar. También se puede hallar este dato en las tablas, que se puede encontrar en cualquier sitio web. Esto de aquí vamos a redondearlo. Para tener un dato más exacto, solamente a un decimal. Ya. Ahora vamos a hallar la volatilidad, porque nos están pidiendo hallar el modelo de EUMA.
Y en el modelo de EUMA nos explica que da mayor peso, va a aplicar, aquí les pongo la fórmula para hacerles recordar, da un mayor peso a cuando menor es el lambda, va a dar más importancia a los datos más recientes. Entonces voy a poner acá igual a la raíz de lambda, aquí está lambda, multiplicado por la volatilidad, todo esto elevado al cuadrado, más 1 menos lambda, esto multiplicado por la variación de la tasa de interés de hoy con respecto a la de ayer, y listo. Teniendo ya todos estos datos podemos calcular el VAR. Vamos a calcular el VAR normal. Son los paramétricos, donde el valor va a ser multiplicación del precio por el nominal, por el número de activos que hemos comprado. Esto por la sensibilidad. La sensibilidad que acá la tenemos, la sensibilidad que también es la versión modificada, multiplicada por el K, en otros casos lo conocen como Z, por la volatilidad según EUMA, y esto por la raíz. Eso de la raíz es como un ajuste para interpretarlo al VAR en nuestro horizonte temporal de 10 años. Y bueno, ya está resuelto. Eso significa que nuestra máxima pérdida en 10 días, con un nivel de confianza del 99.9%, es de $697.442. Ese es el significado de esto de acá. Espero que les haya servido de ayuda para que puedan entender mejor el tema, y nos quedamos aquí. Gracias.